¿Qué pedirías a cambio de tu alma? Dinero, fama, juventud. Un pacto con el diablo vale la pena. Dicen que todo tiene un precio, pero tú estarías dispuesto a aceptarlo. Hoy te contaré algunas historias que nos han mandado de personas que han aceptado un pacto con el diablo. Así que apaga la luz, pónganse cómodos y comencemos con el primer relato que nos manda Pilar desde Sonora. Desde que era niña hubo una historia que siempre me daba miedo. No era una de esas leyendas que te cuentan para asustarte y dormir, no. Era algo que mi abuelita me contaba con una seriedad que te helaba el alma. Nunca se reía cuando la contaba. Mi abuelita creció en un pueblito de Veracruz, y según ella ahí vivía una mujer llamada Silvia, una señora que todo el pueblo recordaba con miedo. No porque fuera mala, sino porque había algo con ella que no era normal. Mi abuela la conoció cuando era apenas una adolescente, recién juntada con mi abuelo. Silvia en ese entonces era una mujer muy pobre. Vivía en una casita hecha de lona, cartón y madera vieja. Ella tenía 3 hijos pequeños, que siempre andaban descalzos por las calles, con ropa que ella sacaba de los basureros o le regalaban. Mi abuelita decía que Silvia se dedicaba a limpiar casas, lavar ropa ajena, hacer lo que fuera con tal de mantener a sus hijos. Siempre se le veía callada, seria, pero con una mirada como si la vida ya lo hubiera cansado. Y fue una noche cuando todo cambió para ella y para el pueblo. Los chismes en ese entonces corrían en el pueblo, pues aún era pequeño. Una señora del pueblo que vivía cerca del cerro vio cómo Silvia subía hasta la punta y ahí se perdía. Eran como las 11 de la noche. Nadie se atrevía a ir a ese lugar a esa hora, ni los borrachos. Pero ella subió, descalza, sin lámparas para alumbrarse. El problema fue que no regresó. Pasó una noche, luego otra y otra. 3 días sin saber nada de ella. Los niños quedaron solos, llorando. Fueron los vecinos los que los alimentaron mientras la buscaban. Todos pensaban lo peor. Decían que se había quitado la vida o que se había perdido y ya se la habían comido los animales. Pero al tercer día, a eso de las 3:30 de la madrugada, unos campesinos que iban al campo la vieron. La vieron bajando del cerro. Venía tranquila, como si nada, con la ropa sucia, sí, pero con su cuerpo completo, sin rasguños. Cuando uno de los señores la encaró y le dijo: «¿Dónde estabas, mujer? Te desapareciste 3 días». Ella lo miró confundida y le respondió muy seria: «¿3 días? No, si apenas subí anoche, como a las 11». No la sacaban de esa idea que solo se fue unas horas, hasta que ella lo vio. Regresó a su casa y no estaban sus hijos. Sin embargo, no se preocupó por buscarlos. Se quedó dormida. Mi abuela decía que desde ahí empezó lo raro. Una vecina a la que se había quedado a sus hijos a la mañana siguiente despertó muy mal, con fiebre, escalofríos y dolores en todo el cuerpo. Le dijo a mi mamá que la acompañara, que ya había llegado Silvia a su casa. Fueron a su casa a dejarle a sus hijos, regañándola en todo momento. Sin decir nada, Silvia le dijo: «Túmbate en la hamaca, yo te voy a ayudar». Mi abuelita estaba presente. Lo recuerda clarito, dice que Silvia solo le puso las manos encima, y en unos minutos, la señora ya estaba bien. Se le quitó todo el dolor, como si nunca hubiera estado enferma. Desde entonces la noticia corrió como pólvora en la calle. Los vecinos iban a curarse de cualquier dolor con ella. Y después aquel rumor de curanderas salió de las calles y se esparció por todo el pueblo. Con la semana Silvia ya no limpiaba casas. Ahora curaba gente y sin dar ningún remedio, sin té, sin pastillas, solo con las manos.
Hasta enfermedades que los doctores del pueblo no podían curar rápido, ella lo hacía en minutos, solo poniendo las palmas de las manos en el lugar donde había molestias. La gente comenzó a hacer filas en su casa. Llegaban desde otros pueblos. Silvia se volvió famosa, pero también rica, pues las consultas no eran gratis. Con ese dinero arregló su casa, la hizo de material, con portón, con pisos bonitos. Compró carros, terrenos, puso negocios. En menos de 1 año y medio, su vida había cambiado por completo. Pero nadie entendía cómo. No tenía estudios en enfermería, no vendía medicamentos, no tenía ayuda de nadie. Solo ponía las manos y curaba. Nadie entendía por qué ese don tan repentino. Pero esto no fue lo que causó miedo. Bien se sabe que antes se paraban desde las 3 de la mañana a trabajar en el campo. Y bueno, mujeres, hombres, comenzaron a decir lo mismo cuando pasaban frente a casa de Silvia a las 3:30 de la madrugada, pues todos tenían que pasar por ahí sí o sí. Su portón era la mitad reja y se veía hacia adentro, y varias veces se comenzaron a ver que la cocina estaba iluminada, pero no con luz eléctrica sino con veladoras, y en el comedor se podían ver figuras, cuerpos, personas sentadas, muy corpulentas, pero con cuernos en la cabeza. Se veían a través de las cortinas. Algunos decían a veces que las cortinas estaban abiertas y veían que no tenían rostro, que eran solo masas negras, gigantes. Otros que sí, pero con ojos muy brillantes. Una vez mi abuelo juró que vio como una de esas figuras comenzaba a bailar con Silvia. La gente dejó de pasar por ahí. Le comenzó a tener miedo. Y poco a poco los rumores crecieron. Silvia no curaba con fe, curaba con algo más. Hizo un trato en el cerro. Le vendió el alma al diablo. Dicen que los trabajadores que cuidaban sus negocios veían altares con figuras raras. Una vez uno de ellos dijo que escuchó a Silvia rezando oraciones al revés, sola, en su cocina. Su fama se cayó por esos rumores. La gente ya no iba a verla, la respetaban, pero por miedo. Apenas los que trabajaban con ella la saludaban. Sus hijos también crecieron solos, sin amigos, como si todos supieran en el pueblo que algo raro había en esa familia. Pero a ella parecía no importarle. Tenía dinero, mucho. Ya no necesitaba de nadie. Pasaron los años y finalmente Silvia falleció, teniendo tan solo 66 años. Pero ahí no acaba esto. Cuando bajaban el féretro al hoyo, varios de los presentes escucharon susurros dentro del ataúd. Fue clarito, como si alguien estuviera hablando desde adentro. Ellos revisaron, lo abrieron, pero ella estaba fría. Sin embargo, los murmullos siguieron. Aun cuando le estaban echando tierra se escuchaban, como si el trato que hizo en el cerro apenas se estuviera cobrando. Desde entonces nadie más volvió a hablar bien de ella, y muchos dicen que su alma nunca descansa en paz, pues a veces la han visto en su casa, en la azotea, asomándose. Mi papá murió a los 63 años de edad. Fue un hombre duro, reservado. Nunca hablaba del pasado y si alguien intentaba preguntar cambiaba de tema rápidamente. Y por él, algo raro pasaba en nuestra familia. Solo lo entendí el día que lo vi morir. Desde que tengo memoria hemos estado de luto. Primos, hermanos, tíos. Los hombres de la familia ya no duraban mucho tiempo. La mayoría moría antes de los 20 años. Algunos apenas nacían y no pasaban de los primeros días. Unos en accidentes absurdos, otros por enfermedades que los consumían rápido. Un primo falleció ahogado en una pileta poco profunda de madrugada.
otro en una riña sin sentido. Mis hermanos por enfermedades, como ya lo mencioné. Crecí con miedo, con la sensación constante de que algo nos perseguía. Pero siempre pensé que era por mala suerte, una genética maldita o simple coincidencia nada más. Vi la verdad hasta que mi papá estuvo a punto de morir. Estaba en el hospital, apenas podía hablar. Me pidió que me acercara a solas. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas me dijo: «Tengo que contarte algo antes de irme. Lo he llevado cargando toda mi vida, y tú debes saberlo». Yo me acerqué esperando una confesión cualquiera, tal vez que tenía otros hijos, algún secreto en familia. Pero lo que me dijo fue totalmente diferente. Tenía 29 años cuando pasó. Salía de una cantina en el rancho ya de madrugada. Había bebido demasiado y discutí con unos tipos. A uno lo golpeé. Me fui caminando solo, borracho, por la vereda, en la parte más solitaria del camino, sin casas, sin luz. Me dijo que uno de esos hombres lo alcanzó. Sacó una pistola y sin decir una sola palabra, le disparó 2 veces en el pecho. Mi padre cayó boca abajo, sintiendo el ardor en su pecho, como si el fuego le atravesara el alma. El cuerpo se le fue entumiendo poco a poco. Sintió cómo la muerte lo abrazaba. Mientras se desangraba, escuchó un caballo acercándose. Él ya no podía levantar la cabeza, pero lo poco que vio fue esto: un caballo negro enorme y un jinete que bajó de un salto. Solo alcanzó a ver unas espuelas brillantes y unas botas negras. El hombre no dijo su nombre, ni siquiera se presentó. Solo se agachó junto a él y con una voz grave, seca, le susurró al oído: «¿Quieres salvarte?». Mi padre, sin pensar, sin siquiera entender, apenas pudo decir que sí. Pero aquel hombre a cambio pidió todos los hombres de las próximas 2 generaciones. Y mi papá, desesperado por no morir, sin entender lo que estaba pasando, aceptó. Después de eso se desmayó, y cuando despertó ya estaba en un hospital. Los doctores estaban confundidos. Dijeron que un hombre montado a caballo lo dejó tirado en la entrada, y que era imposible que alguien hubiera recorrido tanto con 2 balazos en el pecho. Pero ahí estaba, y se recuperó en un tiempo muy corto, sin dolor, sin consecuencias, como si nada hubiera pasado. Mi papá fue el único que vivió, porque el trato con aquella persona no lo incluía a él, sino a los que vendrían después y a los que ya estaban. Desde ese momento en que mi papá se puso bien, los hombres de mi familia empezaron a morir uno por uno. Todo encajó de golpe. Ya no parecía una maldición. Lo era. Mi papá, sin saberlo, había vendido su alma al diablo a cambio de la vida de sus familiares. Desde que él murió ya no duermo igual. Me despierto a medianoche soñándolo. También a futuro tengo miedo, porque tengo 2 hijas pequeñas, y aunque están sanas, felices, no dejo de pensar: ¿qué pasaría si alguna de ellas tiene un hijo varón? ¿Aún seguirá esa maldición? No sé qué hacer. No sé si puedo evitarlo. Pero ahora sé con certeza que el diablo siempre cobra lo que se promete. Y la prueba es mi padre. Audiencia, qué historia tan dura la que acabamos de escuchar. Tal vez muchos culparán al papá, pero quizá ni él sabía quién era aquel hombre del caballo. O díganme, ¿ustedes qué opinan? Ahora vayamos con un relato donde se plasma que a veces no se necesita ningún ritual o llamado para atraer al maligno. Dicen que los sueños no pueden hacerte daño, pero yo ya no estoy tan seguro de eso.
Todo comenzó con un sueño. Estaba acostado, paralizado, la habitación completamente oscura, y desde el rincón más lejano salía caminando un hombre. Era alto, delgado, afroamericano. Vestía un traje elegante, perfectamente planchado, como salido de una época distinta. El cabello bien peinado, los zapatos brillantes. No lo conocía, nunca lo había visto en mi vida, pero su sola presencia me llenaba de miedo. Él se me acercaba lento, sin apuro, y con una voz grave, casi susurrando, me decía: «Dime qué quieres, y yo te diré el precio». No explicaba bien qué quería exactamente, solo me ofrecía cosas, todo lo que alguna vez había deseado: éxito, dinero, poder, estabilidad. Yo siempre le decía que no porque me daba miedo. Y siempre despertaba sobresaltado, empapado en sudor, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Me pasó una vez y luego otra, y luego una tercera, la cual fue peor. Era el mismo sueño, el mismo hombre, la misma pregunta. Esa noche sentí como algo se me subía en el pecho. No podía moverme, no podía gritar, solo podía pensar: otra vez esta maldita pesadilla. Reuní todas mis fuerzas, logré moverme y me senté en la cama, algo cansado por el esfuerzo. Y fue entonces que lo vi. Estaba ahí, sentado junto a mí, como si siempre lo hubiera estado. El mismo traje, el mismo rostro, pero esta vez más cerca de mí. Sentí como el aire se volvió espeso y la habitación comenzó a llenarse de algunas moscas. No podía dejar de mirarlo, aunque todo en mí me gritaba que corriera. Él me habló otra vez. «Ya lo pensaste bien», me dijo. «A cambio de tu bebé te doy lo que quieras». Al escuchar esto me congelé. No sabía de qué hablaba. Me volvió a decir lo que me ofrecía. Yo reuní valor y le dije que no, que nunca iba a aceptar aquel trato con él. Y entonces vi que se levantó despacio, me miró con una sonrisa de oreja a oreja y comenzó a desvanecerse. Su cuerpo se volvió humo negro, espeso, y salió por la ventana, como si un viento invisible lo empujara fuera de ella. Me quedé en la cama esperando despertar, pues hasta este punto ya tenía que hacerlo. Pero no lo hice. Y es que yo ya estaba despierto. Pensé que era un sueño, prendí las luces, me miré al espejo, toqué las cosas. Solo así me cayó el 20. Lo que había vivido no era un sueño como los demás. Eso que viví fue real. ¿Tú qué harías si una mujer en tu pueblo luciera igual generación tras generación? Que nunca envejeciera, como si el tiempo no pudiera tocarla. Muy buenas noches. Te escribo no para que me creas, sino para que alguien escuche esto. No pienso dar nombres, ni el de ella, ni dónde vive. Algunas cosas es mejor mantenerlas en las sombras. Solo te diré que soy de un pueblo pequeño, en Oaxaca. Ahora vivo en Zaragoza, Ciudad de México. Tengo 60 años, pero esta historia la cargo desde niño. Y es que no me pasó solo a mí. Le pasó a mi padre y antes a mi abuelo. Mi abuelo contaba que ella, aquella mujer, ya era conocida en los años 40. Pongámosle Ceci, aunque ella ya ha tenido varios nombres a lo largo de su vida. En ese tiempo no era rica, pero era hermosa. Ella tenía varios hijos. Vivía en las orillas del pueblo en una casa pequeña cerca del río. Era feliz con su familia, pero su esposo la dejó por otra mujer, una más joven, mucho más bella. Y eso fue lo que la quebró. Lo supo todo el pueblo.
y desde ahí empezó a cambiar. No hablaba mucho después de eso. No lloraba, pero se le notaba en la mirada. Algo en ella se había muerto. Una noche la policía del pueblo se la llevó. Mi abuelo fue testigo. Iba escoltada, pero no parecía nerviosa. Solo iba caminando recto, como si ya supiera que eso iba a pasar. El rumor que más se decía es que en medio del dolor hizo un pacto, y no con Dios. Decían que había entregado a uno de sus hijos en un ritual, pues escucharon los gritos de aquel niño esa noche. Sin embargo, nadie quiso acercarse, así que llamaron a la policía, quienes encontraron una escena aterradora. Lo más extraño fue que a los pocos días la soltaron, sin juicio, sin cargos, sin nada, como si alguien o algo la hubiera protegido. A ella se le notaba sonriente, pero el pueblo ya no la veía igual. Ella comenzó a trabajar en otra localidad, en una fábrica. Nadie se metía con ella, ni ella con los otros. Así fue pasando el tiempo, año tras año, 5, 10, 15, 20. Y ella seguía igual. Mi padre la vio. Misma piel, misma voz. Las demás mujeres del pueblo ya tenían canas, arrugas, cosas normales de la edad. Pero ella no. Ella parecía sacada de otro tiempo. La gente murmuraba en la localidad, pero nadie se atrevía a confrontarla. Y mientras tanto pasaron los años. Sus hijos empezaron a fallecer, uno por enfermedad y otro por accidente. Y ella seguía igual, sin vejez, sin explicación. Yo tenía 8 años cuando la vi. Yo iba en la primaria y había salido a las 6 de la tarde. Estaba caminando rumbo a mi casa solo, y la vi parada bajo un árbol, platicando con un hombre vestido de negro, muy alto, traje oscuro, sombrero. Pero lo que más me asustó es que vi cómo aquel hombre cambió al tan solo tocarle la mano a Cecilia, pues pasó de ser joven a ser un anciano pequeñito, jorobado. Aquella mujer sonreía como si lo conociera de toda la vida, como si eso que hubiera pasado fuera normal para ella. Nadie más pareció verlo, solo yo. Y cuando me vieron, ambos voltearon al mismo tiempo. Ella me sonrió y él simplemente desapareció. Desde ese día nunca más volví a acercarme a aquella mujer. La veía de lejos, caminando como siempre, con sus vestidos blancos, pantalones acampanados. Era de moda aquella época. Pasaron muchos más años, y en un cumpleaños de mi papá se tocó ese tema, de Cecilia, la que no envejecía. Esa ocasión mi madre le dijo a mi tía: esa mujer ha enterrado a toda su familia, y sigue igual que hace muchos años. Esto claro que me sorprendía, pero con el tiempo lo fui olvidando. Crecí, me fui del pueblo. Estuve trabajando por años, hice mi familia, tuve 2 hijos. Una noche me marcaron del pueblo diciéndome que mi papá había fallecido. Ya estaba grande. Asistí al funeral. Esa noche en la que hacíamos guardia a su cuerpo, vi llegar a aquella mujer a la casa de mi mamá, con la misma piel, la misma cara, la misma edad que mi abuelo vio, la misma que vio mi padre. Ella se me acercó, me dio una sonrisa y me dio el pésame abrazándome. Se veía mucho más joven que yo. No sé qué hizo, no sé a quién entregó ni qué firmó, pero nadie puede verse así por tanto tiempo, sin haber perdido algo, sin haber dado algo. A veces me pregunto si en verdad sigue siendo ella, o si ya no queda nada más humano ahí adentro, solo el disfraz. Y aunque esto suene muy loco, muy macabro, estuve con ella platicando. No de lo que se rumora, solo platicando normal. Ella es amable, no se siente ninguna pesadez, como si fuera normal. Por eso te lo dejo escrito, Santiago, porque las apariencias engañan.
Audiencia, ¿qué les parecieron estas 4 historias? La última me dejó pensando mucho, pues no todos piden poder o éxito. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Harías algún pacto dando a cambio lo que ella dio? Coméntalo aquí abajo. Y bueno, esta noche ha sido todo. Nos vemos pronto en un nuevo episodio.